Ok, bueno, bienvenidos todos a Génesis una vez más. ¿Cómo se encuentran? Bendecidos. Qué buena noticia que el hijo del pastor ya nació, ¿verdad? Y gracias a Dios nació bien. Hay que constantemente darle gracias a Dios por lo que hace por nosotros. Pues él no pudo estar por obvias razones, así que nos toca compartir la palabra, dirigir la alabanza y demás. Y vamos a dar inicio a este mensaje, y a los que nos acompañan en redes sociales también sean bienvenidos y sean bendecidos. Vamos a dar inicio al mensaje, y el día de hoy yo lo titulé Dios del desierto, ¿sí? Dios del desierto. Sí, suena un poquito fuera de lo común. Por lo general escuchamos un Dios amoroso, un Dios justo, un Dios que se llena de ira, ¿verdad? Pero también tenemos un Dios que aparentemente le gusta estar en el desierto. Vamos a ver por qué y qué es lo que las Escrituras nos hablan al respecto. Sí, a lo largo de toda nuestra vida cristiana, los cristianos, ¿verdad?, los humanos, vamos a tener siempre momentos de tristeza. ¿Cuántos han tenido momentos de tristeza? Yo sí, muchos aquí. Los que no, pues que Dios los bendiga y pásenme un poquito de su bendición para que no tenga yo de esos tiempos, ¿verdad? Entonces, hermanos, el desierto representa en la Biblia un lugar de formación, un lugar de reencuentro, y eso la Biblia lo respalda, ¿sí? En el cual Dios nos enseñará su voluntad a nuestra vida. Antes de llevarnos a una tierra prometida, es necesario que pasemos por el desierto, porque Dios está más interesado en nuestro carácter que en bendecirnos. Observen, ¿para qué queremos $1,000,000 si lo vamos a malgastar? ¿Estamos de acuerdo que para que tengamos un día o lleguemos un día a $1,000,000, primero que necesitamos? Constancia, ¿sí o no? ¿Qué necesitamos? Esfuerzo, disciplina. Vamos a hablar en el términos humanos. ¿Cómo obtienes $1,000,000? Trabajando duro, ¿sí o no? Trabajando, invirtiendo, ahorrando. Si de momento tú nunca trabajaste, tú nunca ahorraste, nunca fuiste constante, y alguien te regala $1,000,000, pues no lo vas a valorar. ¿Estamos de acuerdo? Porque a ti no te costó, a ti no sudaste por ese $1,000,000. Entonces tú dices, pues miren, me regalaron $1,000,000, pues vamos a comprar esto, vamos a comprar aquello, pero no lo valoramos, ¿sí o no? Entonces, cuando Dios nos busca bendecir, de la misma manera Dios tiene que nuestro carácter empezar a tratarlo, para que cuando tengamos lo que Dios nos ha prometido, entonces digamos, bueno, esto me costó la espera, me costó la paciencia, me costó orar, me costó lágrimas y muchas cosas, ¿verdad? Y recordemos, vamos a irnos un poco al pasaje de Ezequiel, capítulo 20, por favor, para iniciar este mensaje. Ezequiel capítulo 20 hace un recuento de cuando Dios tomó al pueblo de Israel, lo sacó de la tierra de esclavitud, que era la tierra de Egipto, y los lleva al desierto antes de llevarlos a la tierra prometida. Dios sabía deliberadamente que el pueblo iba a pasar por el desierto 40 días, ¿sí? Eran 40 días de desierto que Dios tenía planificado para su pueblo. Pero ¿qué creen? Esos 40 días se convirtieron en 40 años, porque resulta que ese desierto les hizo sacar el cobre verdaderamente de quién era el pueblo. Entonces Dios dijo, pues como ustedes son bien necios, pues ya no van a ser 40 días, van a ser 40 años. Es más, ustedes ni siquiera van a entrar a la tierra prometida, van a entrar sus hijos, porque era el pueblo duro, era necio, no estaba preparado para la tierra de la leche y miel. Para empezar, ¿qué tenía el pueblo en su cabeza? Tenía esclavitud. ¿Sí estamos de acuerdo? El pueblo judío, el pueblo de Israel vivió durante 400 años en esclavitud. Desde José hasta Moisés fueron 400 años aproximadamente. ¿Y qué pasó durante 400 años? Fueron esclavos. Y al ser esclavo, de momento, un esclavo que es libre, ¿qué es lo que hace? Pues se aloca, si uno no sabe ni por dónde agarrar ni por dónde ir. ¿Qué es lo que pasa con las personas que viven en condiciones muy precarias, vamos a decirlo así, en Latinoamérica? Sí, siempre pobreza, siempre miseria, siempre explotación.
de momento se van a Estados Unidos, cruzan de mojados y empiezan a ganar los dólares, los chipotes de lana, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esa gente? ¿Han visto? Yo he visto muchísimos casos que de verdad se tiran a la droga, se tiran a la cerveza, a los vicios, porque no tienen idea de cómo administrar. Entonces el pueblo de Israel era algo parecido, ¿verdad? Estaba saliendo de Latinoamérica para entrar a Norteamérica, la bendición, y de momento Dios dijo, no, espérense, se van a quedar en el desierto de Sonora un rato porque ustedes están todavía verdes, ¿no? Bueno, Ezequiel 20, vamos a leer qué dice. Ezequiel 20, 10 al 12, por favor. Dice el Señor, hablando del pueblo de Israel, dice: los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Les di mis estatutos, les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliera vivirá. Les di también mis días de reposo, para que fueran por señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. ¿Qué fue lo que hizo el Señor deliberadamente? Dice que los sacó de la tierra de Egipto, es decir, de la esclavitud. Dice, y los traje al desierto. No dijo, los saqué de Egipto y los traje a la tierra prometida. Dijo, los saqué de Egipto y los traje al desierto, y ahí les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos. Amén. Dice, a ver, ¿qué es un desierto? Si todos sabemos lo que es un desierto. Un desierto es un lugar muy árido que por los días es muy caliente y por las noches por lo general es muy frío, porque los climas están extremos en ambos, ¿no? En ambos casos. Un desierto no es un lugar agradable. En un desierto no hay agua, en un desierto no hay vegetación. En un desierto, bueno, tú lo ves o lo vemos y es un lugar feo, ¿no? A la vista es feo. ¿Quién quiere estar en un desierto perdido? Yo no, honestamente. Y yo soy seguro que tú tampoco, pero el Señor deliberadamente dice, los voy a llevar al desierto y ahí en el desierto les voy a dar mis estatutos, mis decretos, y el hombre que los cumpliera vivirá, dice, y les di también mis días de reposo, y al final para que ellos supieran que yo soy Jehová, que los santifico. ¿Qué es lo que pasa en un desierto? Bueno, en este caso con el Señor lleva al pueblo al desierto, nos da sus estatutos y nos santifica. Entonces, hermanos, esto no me lo estoy inventando. Podrían decir, bueno, es una historia aislada, ¿no? Pero vamos a ver que no. Dios por lo general siempre usó el desierto para este motivo, ¿sí? Para santificar, para hablar, para bendecir, para hacer muchas cosas. Dios tiene algo con los desiertos en la Biblia. Dice, todos sin excepción estaremos en algún momento en un desierto, absolutamente todos. Si tú eres cristiano y piensas que la vida a partir de que eres cristiano va a ser color de rosa, déjame decirte que no es así. Pedro dijo que va a haber tiempos de aflicción, que vamos a tener un tiempo de prueba, vamos a pasar por el fuego, ¿verdad? Dice, y nuestro desierto, observen, nuestro desierto puede significar crecimiento o destrucción. Hay esas dos posibilidades, y yo les digo porque yo lo he visto a raíz de todo mi cristianismo, que son, no sé, como 15 años o más. Como cristiano he visto que muchas personas conocen a Cristo y entran en un desierto, en una parte desolada, y lo primero que hacen es negar su fe, ¿sí? Entonces existen esas dos posibilidades de crecimiento y destrucción, pero depende cada quien cómo lo va a tomar, ¿sí? Ezequiel 20, por favor. Estamos en Ezequiel 20 del 12 al 13 dice, en ese mismo capítulo. Fíjense, mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre cumpliera, vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. ¿Sí? Yo no lo digo, lo dice el Señor. Cuando tú entras en un momento, vamos a hablar del momento difícil, vamos a hablarlo metafóricamente como un desierto. Actualmente nosotros ya no entramos en un desierto literal, sino que el desierto significa momento de prueba, de escasez, de nada verde, nada bonito, sino un momento feo. Cuando tú entras en el desierto, o Dios te mete en el desierto, porque ya vimos que Dios mete en el desierto a sus hijos, a los que quiere santificar.
Cuando Dios nos mete en el desierto, siempre de los siempre va a ser para que Dios te diga: Edgar, tienes que corregir esto, ¿sí? May, tienes que crecer en esta parte, y la Biblia enseña esto, ¿sí? Y mi Espíritu Santo dice esto, ¿sí? Bianca, tienes que seguir constante en la Biblia, es un ejemplo, ¿no? Tienes que seguir constante en mi palabra, ¿no? Y Dios te muestra, cada uno nos muestra qué es lo que debemos de cambiar, qué es lo que debemos de hacer. ¿Y saben por qué es ahí donde Dios nos habla? Porque cuando estamos cómodos creemos que lo tenemos todo, pero de momento llegamos a un lugar donde no tenemos absolutamente nada, donde todo está seco, donde no tenemos a dónde ir, y es ahí cuando decimos: ay, Dios, ayúdame, ¿no? O sea, sí o no, así funcionamos en el tiempo de la prueba, de la dificultad. Todos siempre buscamos a Dios. Sí, aquí soy yo de nuevo, Dios, aquí estoy, ¿no? Ahora sí, con toda la pasión, porque el desierto a nosotros nos conecta con Dios, porque es lo único que vamos a tener en ese momento, y es cuando nuestro corazón se vuelve sensible a la voz de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa con algunos? Se vuelven sensibles, y otros que son un poquito más soberbios podrán decir: ¿sabes qué, Dios? A mí no me interesa porque tú me metiste en este desierto. Y por ignorancia bíblica van a faltar al mandamiento, o van a faltar a esta palabra en el cual Dios te mete en el desierto deliberadamente. ¿Sí? Cristiano, cristiana, hermano, hermana, Dios te va a meter en un desierto, ¿sí? Duro o fácil, Dios te va a meter en un desierto, que eso te quede claro. Y sabes que probablemente no en uno, sino en muchos, porque muchas veces somos duros, somos difíciles, ¿sí? Tenemos que cambiar cosas, y Dios dice: bueno, ese todavía no aprendió del desierto, ¿verdad? Ahora lo voy a meter al desierto de Las Vegas, ¿no? Que está más choncho, ¿sí? Ahí sí va a ver lo que es duro. Entonces Dios viene y te mete en ese desierto, pero muchas veces los desiertos hablan y actúan de manera diferente en cada persona, dependiendo el comportamiento, dependiendo el carácter, dependiendo el temperamento. Sí, bueno, vamos a poner el ejemplo de Agar. Agar era una mujer que era la esclava de la esposa de Abraham, o sea, es decir, de Sara. Sara tenía una esclava, la cual tuvo un hijo con su esposo, porque Sara no podía tener hijos. Entonces ella, pues muy inteligentemente agarró y dijo: bueno, pues como Dios me prometió un hijo, y como veo que Dios no hace nada, pues yo le voy a ayudar dándole mi esclava a mi esposo, para que el esposo tenga un hijo de la esclava, pero yo lo críe. Bien chido su plan, ¿verdad? Ya vemos que más adelante tuvo unas consecuencias tremendas. Entonces pasó que el niño de Agar creció, y el niño de Agar le hacía bullying a un niño que posteriormente Sara sí tuvo, ¿verdad? Porque no debía ser así. Entonces Sara tuvo un hijo, el niño estaba chiquito, y el niño de Agar estaba más grande, y el niño de Agar pues menospreciaba al chiquilín, ¿verdad? Entonces Sara, siendo la señora de Abraham, siendo la doña, siendo la dueña, dijo: oye, ¿cómo es posible que el hijo de la esclava le va a hacer bullying a mi hijo, siendo que yo soy la dueña, ¿verdad? Y ahora agarra y no, pues ahora ya no quiero a ese hijo, échalo fuera, Abraham, ¿sí? Échalo fuera, porque ese niño ya no tiene lugar aquí. Y qué injusto, ¿sí o no? Qué injusto, porque fue Sara la que dijo que la esclava tuviera el hijo, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Dios no es injusto, Dios es bueno. El hombre, observen, el hombre, en este caso, bueno, la mujer, Sara, tuvo un plan bastante feo, donde Abraham dijo: oye, espérate, pero es que es mi hijo, ¿cómo lo vamos a echar al desierto? No me importa, ¿verdad? Es más, haz lo que quieras, ¿no? Le dijo Sara a Abraham, y Abraham inmediatamente dijo: no voy a hacer lo que yo quiera, sino lo que me está diciendo mi mujer, ¿sí? Entonces vamos a leer Génesis 21 del 8 al 21, por favor. Teniendo este contexto, Génesis 21 del 8 al 21, teniendo el contexto ocurre una historia donde Sara, la verdad, se portó mal. Sara se portó pues egoístamente, porque pues todo lo quería para ella. Pero veamos cómo Dios es bueno. Al día siguiente, cuando pasó todo esto, muy temprano Abraham le dio a Agar le dio pan y un cuero con agua. Se lo puso sobre la espalda, le entregó al niño Ismael, que era el niño de la esclava Agar, y la despidió. Ella se fue y estuvo caminando por rumbo en el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua que había en el cuero, dejó al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse a cierta distancia de ahí, porque no quería verlo morir. Cuando ella se sentó, el niño comenzó a llorar. Imagínense este cuadro, mujeres, mamás.
que de momento te dicen, ¿sabes qué? Vete de aquí, ¿no? Sácate, ya no me interesa, ¿no? Ya me diste un hijo, pero ya tengo el mío. Y ahora tú tienes que ir con tu hijo, con el hijo que te obligaron a tener, que seguramente quieres, pero qué injusto que este hombre de Dios llamado Abraham te despida, ¿verdad? Y solamente, imagínate, o sea, qué desgarrador poner a tu hijo ahí y verlo esperar a que se muera y el niño se pone a llorar, o sea, se parte el alma, se parte el corazón en esa escena, ¿sí o no? Si fuera una película de Hollywood, yo creo que todos lloraríamos con esta escena. Y tú dirías, no manches Dios, ¿cómo dejas que a un niño le pase esto? ¿Verdad? Pero recordemos que esa acción no venía de Dios, sino que Sara la provocó. Pero como Dios es bueno, vamos a ver lo que dice más adelante. Y Dios oyó que el muchacho lloraba, el niño, y desde el cielo el ángel de Dios llamó a Agar y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo, porque Dios ha oído tu llanto, ha oído el llanto del muchacho ahí donde está. Anda, ve a buscar al niño, no lo sueltes de la mano, pues yo haré que de él salga una gran nación. Entonces Dios hizo que Agar viera un pozo de agua. Ella fue y llenó el agua, de agua el cuero y dio de beber a Ismael. Dios oyó al muchacho, el cual creció y vivió en el desierto de Parán y llegó a ser un tirador de arco. Más tarde su madre lo casó con una mujer egipcia. Sí, entonces observen, vamos a ver esto a detalle. Sí, Dios, como Sara se portó mal y Abraham le siguió el paso, sí, agarró Dios y dejó que esta mujer se fuera al desierto. ¿No hubiera sido más fácil si tú fueras Dios? Bueno, ok, esa mujer fue injusto que se fue al desierto, la despidieron. Mujer, vente por acá, no te vayas al desierto, vete por la sombrita que yo te voy a cuidar. Aparentemente sería lo mejor, pero Dios deliberadamente dejó que la mujer llegara al desierto, deliberadamente dejó que a la mujer se le acabara el agua, se le acabara el pan y que llorara al ver a su hijo que se iba a morir. Eso pasó con Agar, ¿sí? Pero ¿qué fue después de que ella lloró y de que el niño lloró? Dice que Dios escuchó el llanto del niño, no dice que escuchó su queja, escuchó su llanto. Porque estaba en ese desierto llorando y clamando seguramente, Dios, no nos dejes solos, ¿cómo vas a dejar a mi hijo morir? Y entonces es ahí cuando Agar se refiere a Dios y busca a Dios y entonces Dios se le presenta, pero en medio del desierto cuando su corazón ya estaba quebrantado. No cuando tenía todo con su amo, sino cuando su corazón ya estaba quebrantado en el desierto y con su niño, es cuando Dios viene y dice, ¿sabes qué? No te vas a morir. No te vas a morir porque de tu hijo te voy a hacer una gran nación y bla, 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 bla. Y ¿saben qué? El día de hoy, los hijos de Ismael son todas las tierras del Medio Oriente. ¿Sí? Históricamente así se ha delimitado. Todo Medio Oriente son descendencia de Ismael. Por eso existe un conflicto con el pueblo de Israel, donde dicen que ambos pueblos son hijos de Abraham. Y la verdad es que sí, pero bueno, es más profundo que eso, ¿verdad? Y existe esa guerra de Palestina con Israel y los países de Medio Oriente. Bueno, eso es otra historia. Pero se dan cuenta que hubo un propósito enorme en ese cuadro. En ese desierto Dios le dio vida a una nueva nación que para bien o para mal iban a servir para el crecimiento de su pueblo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que entendemos de este pasaje de Agar? Que Dios en el desierto sí te va a llevar, te va a hacer sufrir, te va a hacer padecer, te va a hacer que tú tengas escasez, pero ahí Dios te va a decir, ¿sabes qué? Levántate porque tú vas a ser una gran nación, o vas a hacer esto, vas a hacer aquello, pero es necesario que tú estés aquí para que tu corazón se vuelva sensible a mí, que fue lo que pasó con Agar. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el primer caso de un desierto, ¿sí? Dios actuó en el desierto. Dios dejó que Agar tuviera miedo, dejó que tuviera tristeza, dejó que su hijo sufriera. Dios dejó que el hijo de Agar sufriera. ¿Cuántos los papás no quisieran o que los hijos no les pasara nada? ¿Sí? Yo creo que todos cuidan a sus hijos así, con la vida, con la muerte. Pues ¿sabes qué? Yo te voy a decir que Dios inevitablemente a tus hijos también los va a llevar al desierto para que ellos crezcan. ¿Sí? Y tú tienes que enseñarle a tus hijos a que ellos se agarren de Dios en todo momento, ¿verdad? Porque ese muchachito lloraba, dice, y Dios escuchó la voz del muchachito, y de ese niño hizo algo grande Dios. Entonces, no sobreproteger es importante y enseñar que se va a sufrir, enseñar que con el Señor va a ser difícil,
¿sí? Que no todo es color de rosa. Eso forma el carácter de los niños, de los cristianos, de los jóvenes, ¿sí? Pero sí a enseñar que tenemos que estar aferrados a la presencia de Dios y soportar el desierto en el cual te lleve Dios. Soportar el desierto es la clave. Por más difícil que se vea, cuando ya se te está acabando la provisión, cuando ya no tienes nada de agua, cuando ya estás con cero, aguanta, aguanta y aguanta, porque Dios va a hablar en el momento oportuno. Solamente aguanta, amén. Amén. Ahora bien, Dios tiene otro caso donde alguien va al desierto por voluntad propia. Elías, bueno, tenemos la historia de Elías. A veces nosotros somos como Elías, les voy a decir por qué. Elías, les voy a contar también el contexto. Elías, había una mujer llamada Jezabel, que era una sacerdotisa de Baal, la cual dijo, ¿sabes qué? A todos los profetas los voy a quemar, los voy a destripar, los voy a desollar, porque son una bola de blasfemos contra Baal, ¿no? Y Elías, quien había matado a 500, 400 sacerdotes de Baal, hizo descender fuego del cielo, y de momento viene una mujer y lo amenaza, y a Elías se le va todo el poder y toda la unción que tenía. Y agarra, ¿y por qué se entristeció Elías? Porque esta mujer tenía poder, porque esa mujer ya había matado a otros profetas y dijo, ahora sí ya me llegó la hora, sí, ya valí, todo mi ministerio aquí quedó. Y Elías, fíjense, Dios no lo mandó al desierto, él se fue al desierto voluntariamente. Vamos a leer Primera de Reyes 19, del 4 al 6, por favor. Observen, de hecho, Elías no debía estar en el desierto, pero nosotros muchas veces cuando Dios te dice, oye, párate, levántate, lávate la cara y sal al mundo, no, Señor, estoy demasiado triste, ¿no? Estoy muy deprimido, Padre. Y ahí te metes en el desierto cuando no deberías estar ahí. Vamos a leer. Después de la amenaza, Primera de Reyes 19:4, dice lo siguiente: y él se fue por el desierto a un día de camino. Imagínense, un día caminando, ¿no? Llegó como de aquí a Jalapa más o menos, de caminando. Un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido de tanta depresión que tenía el hombre. Y he aquí que luego un ángel lo tocó y le dijo, oye, levántate y come. Sí, levántate y come. ¿Qué es lo primero que haces cuando te deprimes? No tengo hambre, no quiero comer. El ángel le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y he aquí en su cabecera, todavía Dios le llevó una torta de pierna, una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua de Jamaica, y comió y bebió y volvió a dormirse el niño. Así, a ver, cabezón, ahí está tu torta de milanesa, ahí está tu agua de Jamaica, levántate, tú no deberías estar aquí, tú vas a ir a hacerle frente a Jezabel, párate y anda, ¿no? Y sí, Señor, y se duerme otra vez. ¿Por qué se durmió? Porque se deprimió, porque no le creía a Dios, y estaba metido en un lugar que no debía estar metido, en un lugar de tristeza, de desolación, de demás. El hombre se deprimió, no escuchó la voz de Dios cuando Dios le estaba diciendo claramente, levántate que yo te voy a hacer el paro, básicamente, ¿verdad? Y entonces Elías agarra y pues se bota. Más adelante vemos que Elías, después de mucho que Dios le estuvo hablando, se los dejo de tarea para que lo lean, Primera de Reyes 19, Elías, después de mucho Dios insistirle, se levantó, se fue y enfrentó a la mujer, y la mujer se murió, ¿sí? Básicamente. Pero ¿cuál es la enseñanza que este pasaje nos deja? Que muchas veces pensamos que estar en un desierto es la voluntad de Dios, sí, porque ya leímos que Dios sí te va a meter en desiertos, ¿verdad? Y de momento hay situaciones en las que Dios te dice, oye, aguanta, espérate, lucha, tranquilo que yo estoy contigo, no te deprimas, no te metas al desierto, ¿no? No te entristezcas, y es lo primero que hacemos, como Elías, nos entristecemos, nos lamentamos, nos autoconmiseramos, y Dios nos dice, levántate, ¿sí? Tú no debes de estar en ese desierto justo ahora, ya llegará el momento, pero todavía no, todavía no. Ok, bueno, vamos a leer otro caso del desierto, donde ocurre algo diferente. Sí, el desierto, como lo dije, no es un lugar agradable.
cuando tú entras en un desierto emocional o de todo tipo, tienes que estar bien atento y Dios, a ver qué onda, qué me quieres enseñar con esto. Números 32 del 14 al 15, por favor. Números 32 del 14 al 15. Dice: y ahora ustedes, hijo de padres pecadores, quieren seguir el ejemplo de sus padres para provocar otra vez la ira del Señor contra Israel. Si ustedes, observen, si ustedes no quieren seguir al Señor, Él hará que los israelitas se quedan más tiempo en el desierto y ustedes tendrán la culpa de que ellos sean destruidos. Fíjense, ustedes tendrán la culpa de que se queden más tiempo en el desierto. Si tú no escuchas la voz de Dios, si tú no obedeces a Dios cuando te está hablando en un momento de tristeza, ahí te vas a quedar. Sí, ahí te vas a quedar el tiempo que sea necesario. Como les dije en un principio, de 40 días que tuvieron que estar los israelitas en el desierto, ¿cuántos estuvieron? 40 años. Porque era un pueblo duro, un pueblo verde, un pueblo que no se cocían en el primer hervor, como decimos por acá, ¿verdad? Entonces, observen, hermanos, otra situación difícil es que tú en el desierto, ahí te quedes para siempre y ahí te lleve la tristeza. Si no eres abusado, ¿qué dice? Si ustedes, hijos de padres, quieren seguir el ejemplo de sus padres, ustedes no quieren seguir al Señor, ustedes se van a quedar más tiempo ahí. De verdad, yo conozco personas cristianas que tienen años, de verdad, yo tiene como 7, 8 años que llegué a esta iglesia y hay un hermano que me habla luego por el Messenger, me dice: hermano, estoy muy triste, pero desde hace 7 años, hace 8 años, quejándose de lo mismo. O sea, no manches, ¿no? Así, oye, bro, o sea, estás muriéndote ahí en tu miseria, o sea, ya levántate, déjate de auto compadecerte, ya fuga, ¿no? Insisten en hacer la maldad. Bueno, yo me consta que ese hermano se queja, llora y anda, pero anda haciendo desastre y medio con su vida. Ese es un ejemplo de cómo una persona se prolonga en el desierto de que Dios lo metió o que se metió él mismo. Sí, entonces, hermanos, recuerden, Dios va a permitir que tú vivas momentos tristes, pero de ti va a depender cuánto tiempo vas a estar ahí. ¿Sí? Si no te pones abusado, ahí te quedas y ahí te mueres. ¿Sí? Ahí te deshidratas. ¿Listo? Tenemos 2 ejemplos más de qué pasaba en el desierto. ¿Okay? Bueno, ya vimos que el desierto no es un lugar agradable. Ya vimos que Dios deliberadamente va a meter al desierto muchas veces. Ya vimos que muchas veces vamos a ir nosotros mismos de voluntad propia. Y ya vimos que muchas veces estando ahí nos podemos quedar y nos podemos morir en el desierto, ¿verdad? Pero este caso es diferente, en el cual había un hombre llamado Juan el Bautista, que todo el mundo seguramente ya escuchó, en el cual él deliberadamente, y no por tristeza, sino por convicción, se va al desierto, ¿sí? Vamos a leer esa historia. Mateo 3 del 1 al 6, por favor. Mateo 3 del 1 al 6. Dice lo siguiente: por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea. En su proclamación decía: vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel que Dios había dicho por medio del profeta Isaías: una voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor y ábranle camino recto. Observen lo que dice más adelante: la ropa de Juan estaba hecha de piel de camello, se le sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero, su comida era langostas y miel del monte. La gente de Jerusalén y todos los de la región de Judea, de la región cercana al Jordán, salían a oírle, confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Este es un ejemplo diferente de algo que pasó en el desierto. Para empezar, Dios le habló y dijo: ¿sabes qué? Yo me voy a ir al desierto por voluntad propia, pero no me voy a ir como Elías, que se fue a lamentar. Yo aquí me voy a preparar y voy a escuchar la voz de Dios, y desde aquí me voy a anteponer y voy a predicar la palabra del Señor. Esa es otra actitud
en el desierto. Juan deliberadamente lo hizo. ¿Y saben qué? Dice que se vestía con ropa de piel de camello. Yo me lo imagino así todo peludo, ¿verdad? Con la barba así toda zarrapastrosa, comiendo grillos, comiendo chapulines oaxaqueños, ¿sí? Y con un poco de miel, ¿verdad? ¿Qué comida es esa, no? O sea, ¿quién come eso hoy día o en ese entonces? Para empezar, los grillos eran animales inmundos, déjenme decirles. Los grillos en el Antiguo Testamento decían claramente que eran animales que no se debían de comer. Y Juan los agarraba y se los comía. ¿Saben por qué? Porque a Juan le importaba más lo que él iba a hacer que lo que le pasara a él, ¿sí? Porque Juan sabía que esas cosas no trascendían tanto como el hecho de predicar lo que tenía que predicar, que era anunciar la venida del Señor Jesús. Juan agarró y dijo, ¿saben qué? Yo me voy a ir a ese lugar solo, me voy a ese lugar donde todo está feo, para no tener distracción, enfocarme en el Señor, y después de salir de ese desierto voy a salir a predicar la venida del Señor Jesús y que todos se conviertan. ¿Y saben qué? Que venían al desierto las demás personas y escuchaban el mensaje de Juan, ¿sí? Juan era una persona diferente. De hecho, la Biblia dice que después de Juan y antes de Juan nunca hubo uno igual, ¿sí? Porque tenía un carácter poderoso en el Señor, tenía un carácter en el cual decía, sí, me voy al desierto para, si ando chueco de algo, me voy a poner al tiro y voy a predicar desde el desierto la palabra del Señor. Y ¿saben qué? Dios quiere que en ese punto también tú y yo estemos. Todos vamos a tener tristezas, ya vimos, ¿verdad? Pero Dios quiere que el día que la tristeza venga, tú te pares como Juan el Bautista y sabes que Dios, sí está feo, sí está difícil, pero yo ya soy maduro y ahora en el mismo desierto voy a predicar la palabra, voy a hacer tu voluntad, porque ese es el nivel de madurez que Dios busca. Sí, eso es lo que Dios está buscando en tu carácter y en mi carácter. Por eso les digo, muchas veces vamos a pasar por diferentes desiertos, quizá uno más suave, uno más difícil, uno más relax, pero el desierto siempre va a ser un lugar en el cual tú te vas a reconciliar con Dios, en el cual tú vas a estar atento a la voz de Dios, ¿sí? Y por último, hermanos, vamos a leer esto, que es lo más importante. ¿Sí? ¿Saben quién también estuvo en el desierto? El Señor Jesús, ¿sí? El Señor Jesús, ¿qué necesidad tenía de estar en un desierto? Si Él era el Hijo de Dios. Yo pienso que ninguna, ¿sí? Él como Dios no tenía necesidad alguna de estar en un desierto, pero vamos a leer lo que dice Mateo 4, por favor. Mateo 4 del 1 al 4 dice, observen, Jesús, escuchando la voz del Espíritu Santo, dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, ¿sí? El Espíritu Santo llevó a Jesús a fuerza, deliberadamente, al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino el tentador y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Y él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es una de las tres tentaciones. Pero ¿cuándo se fue exactamente Jesús al desierto? Justo antes de comenzar su ministerio. Jesús no necesitaba, hablamos de manera muy, muy estricta, él era perfecto. Él era, a pesar de que era un ser humano, no necesitaba quizás irse al desierto, pero él escuchó la voz del Espíritu Santo y dijo, yo les voy a enseñar a los seres humanos, a los cristianos, a los que me sigan, cómo es este business, ¿no? Primero me voy a meter al desierto, a meterme con Dios, a crecer, y después voy a empezar lo que Dios quiere para mí. Porque en el desierto, aunque Jesús no iba a caer a la tentación, tenía que pasar ese suceso como ser humano. Tenía que sufrir en carne propia como ser humano, para que después tú y yo siguiéramos su ejemplo, ¿sí? Y Jesús Jesús entiende cuando tú estás en un desierto, entiende cuando tú eres tentado, porque Él mismo lo pasó. Pero ¿sabes qué te va a decir? Todo lo puedes en mí, que yo te fortalezco, porque yo ya estuve ahí donde tú estuviste, ¿sí? Entonces, hermano, hermana, Jesús mismo se fue al desierto. Si tú te estás quejando porque estás pasando por un momento difícil, déjame decirte que tu queja es inválida conforme a la Biblia. Porque la Biblia enseña que tú vas a ir al desierto, que Juan el Bautista fue al desierto, que Dios te va a llevar al desierto para crecer. ¿Ok? Lucas 4:14, observemos lo que dice, Lucas 4:14. Jesús volvió del desierto, claro, en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor,
y enseñaba en las sinagogas y era glorificado por todos. Después de que se fue al desierto, Jesús regresa a Galilea y a partir de ese momento se vuelve famoso por todos los lados. ¿Saben hasta cuándo se volvió famoso? Hasta el día de hoy. O sea, después de ese evento, después de que Jesús se fue al desierto, pasaron 2022 años donde la fama de Jesús sigue extendida hasta el día de hoy. O sea, fue tan fuerte ese encuentro con Dios que Dios necesitaba formarlo, necesitaba tener ese encuentro con Él como ser humano, necesitaba vencer al diablo en el desierto para que tú después también pudieras vencerlo. Si sabes que el diablo te va a venir a decir, tú no puedes, tú no estás hecho para esto, pero Jesús se fue ahí porque Jesús demostró que tú sí puedes a través de Él. ¿Sí? En Cristo tú puedes vencer al diablo, ¿sí? En Cristo solamente. Tú puedes vencer la tentación, puedes vencer al pecado, ¿sí? Entonces dice que el desierto es cito, el desierto es un lugar de un silencio envolvente, propicio para la escucha en sintonía. Él se le puede considerar un lugar geográfico y simbólico en el que se regresa para enamorarse de nuevo con Dios. Por último vamos a leer Oseas 2 del 13 al 17. ¿Sí? Y vamos a amalgamar toda esa enseñanza con este pasaje. ¿Sí? Oseas 2 del 13 al 17 dice lo siguiente: y la castigaré a Israel, o sea, a su pueblo, por los días que incensaba a los Baales, es decir, que en los días que le ofrecía sacrificio a otros dioses, y se adoraba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice el Señor. A veces nosotros somos así, decimos que amamos al Señor y se nos olvida y nos vamos detrás de todas las cosas que no son el Señor, detrás del dinero, detrás de la fama, detrás de las riquezas, qué sé yo, de muchas cosas, dice, y se iba detrás de sus amantes y se olvidaban de mí, dice Jehová. Fíjense, aquí viene lo importante: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde ahí y en el valle de Acar por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, o sea, cuando estés en el desierto me llamarás Ishi, que esto significa, esto es mi marido, o sea, es decir, esto es mi compañero más fiel, más íntimo, dice. Y ya no me llamará más Baali, que esto es mi Señor, o sea, es decir, en el desierto ya no me llamarás mi Señor, sino que ahora dirás mi marido. O sea, es una metáfora que Dios está usando para decir el nivel de intimidad que Dios quiere lograr contigo cuando te lleva al desierto, ¿sí? Él es el Señor, amén, sí, Él es el más poderoso, sí, claro, pero recordemos que también somos la novia de Jesús, somos la iglesia, y Dios quiere enseñarnos a tener esa intimidad espiritual con el Señor. Aquí lo dice, en el desierto ya no me llamarás más Señor, sino que me llamarás más, es mi marido, ¿sí? Dice, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Amén, 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 amén. Entonces, hermanos, haciendo un recuento de este mensaje, primero que nada, entendamos que Dios te va a llevar a ti al lugar difícil, ¿sí? Te va a llevar a ti al desierto, te va a llevar a ti a padecer, a sufrir, quizá a ver a tus hijos sufrir. Cuando tus hijos estén sufriendo, recuerda que el Señor está haciendo algo tanto contigo y con tus hijos, ¿sí? Deja muchas veces de tratar de evitar que las cosas pasen. Muchas veces el Señor va a dejar que ellos aprendan, que ellos sufran, que ellos escuchen la voz de Dios, y muchas veces será en el desierto, ¿sí? Difícil, sí, yo creo que es difícil, yo no soy papá y creo que es difícil, entonces para los papás debe ser más difícil pensar en eso, pero la Biblia nos enseña que Dios tiene el control de tus hijos, tiene el control de tu vida propia, ¿verdad? Y que Dios va a hacer algo con tus hijos y que Dios va a hacer algo con tu vida también, pero tenemos que escuchar a Dios en ese desierto, ¿vale? Dios le dio crecimiento a Agar en el desierto. Recuerda que no tienes que ir por voluntad propia a veces a donde no tienes que ir, que es el desierto.
Como Elías, estamos de acuerdo que Elías se va al desierto cuando no debería estar en el desierto, y Dios le dice, ¿sabes qué? Salte de ahí, todavía no te toca, ¿no? Todavía no es el tiempo de estar ahí. Ok, recordemos que también nosotros podemos morir en el desierto si no escuchamos la voz de Dios, si no nos mantenemos cerca del Señor. Tú puedes dejar tu vida ahí porque te lamentas, solo te quejas, y es ahí donde tú debes empezar a crecer, pero de lo contrario, si tú no obedeces al Señor, cuando Él te presiona, Él te va a dejar ahí muriendo, ¿sale? El ejemplo de Juan el Bautista es que cuando ya tenía la madurez necesaria, él se paraba en el desierto y predicaba ante las circunstancias, ante lo feo, ante lo solo, ante lo vacío. Él hacía la voluntad de Dios, y eso es lo que Dios desea que muchas veces logremos, ¿sí? Y por último, recuerda al Señor Jesús que Él no tenía necesidad, pero como siendo el Hijo de Dios y dando ejemplo a los hombres, dijo, yo me voy a meter al desierto para que después de eso Dios me use de una manera increíble. 3 años duró el ministerio de Jesús, pero 3 años fueron suficientes para impactar al mundo y para impactar la historia completa, ¿sí? Pero después del desierto, después de vencer al maligno, después de padecer todas las cosas que debía. No se trata de esto la vida, hermanos, no se trata de que las tristezas te hacen más fuerte. Eso el mundo lo dice allá afuera, ¿sí o no? El mundo te dice, no, sí, las tristezas te enseñan, la gente lo sabe, ¿sí? La gente lo sabe, y la Biblia ya lo enseñaba desde mucho antes, ¿sí? Pero la gente siempre te va a decir, no, sí, no hay mal que por bien no venga, y que no sé qué, y que amar es querer, y querer es no sé qué cosa, ya lo dije mal, pero el punto es que Dios te va a llevar a esos lugares, y Dios ya lo enseñaba desde mucho antes, ¿ok? Sí, muchas veces el tiempo de Dios se va a lograr en el desierto. Muchas veces vas a estar en el desierto un rato para salir a una misión muy específica. Ustedes dirán, bueno, Jesús vivió 33 años, oye, y nada más 3 años sirvió, oye, qué egoísta. No, ¿saben qué? Jesús duró y actuó el tiempo necesario, y ese tiempo funciona hasta el día de hoy, ¿sí? Tanto te ha alcanzado a ti, me ha alcanzado a mí, ¿sí? Entonces, puedes estar mucho tiempo, puedes estar poco tiempo, pero vas a estar el tiempo necesario. Siempre dile al Señor cuando estés en un momento de tristeza, en vez de Dios, quítame esta tristeza, mejor Dios, enséñame a entender tu voluntad en este tiempo, y que la tristeza se vaya cuando sea necesario, ¿sí? Esa es la madurez en Cristo, ¿sí? Aguantar el momento que Dios quiere tenerte ahí para que tú crezcas de manera integral. Ok, vamos a terminar ese tiempo, vamos a orar. Gracias a todos los que nos han visto. Esperemos que este mensaje sea de gran bendición, y recuerda que los desiertos son parte de la vida cristiana. Dios te bendiga. Amén.